Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Por favor, si me confirman, si me escuchan y si pueden ver la pantalla en estos momentos, por favor. Buenas tardes, ingeniera. Sí, mira, todo bien. Buenas tardes. Bueno, chicos, vamos a continuar con el tema que estábamos viendo. De los estados financieros nos hacía falta ver lo que eran las notas de estados financieros. Ya el día de ayer, pues habíamos visto acerca del flujo de efectivo y habíamos visto también de que obviamente el estado de flujo de efectivo nos permite a nosotros como empresa o en todo caso a las empresas poder determinar cuánto es ese efectivo que ha generado la empresa y obviamente cuánto es lo que se va a asignar durante un periodo de tiempo dado. Además de eso, el estado de flujo de efectivo pues nos permite poder calcular, medir, proyectar para ver si vamos a estar bien con el efectivo, si no nos vamos a quedar sin efectivo. Un detalle muy importante del estado de flujo de efectivo es que obviamente cuando los proveedores o incluso los mismos clientes podríamos decir que por medio del estado de flujo de efectivo muchas veces tanto los proveedores como los clientes se interesan mucho en algún momento sobre el estado de flujo de efectivo, porque habla o podríamos decir que del estado de flujo de efectivo podemos determinar si realmente la empresa puede afrontar o hacer frente a lo que son los gastos o las obligaciones, mejor dicho, que esta empresa tiene para poder tener un flujo de efectivo adecuado durante el tiempo que se esté trabajando, ¿verdad? O durante el tiempo o durante el periodo que se esté midiendo. Es muy importante que estemos claros con esto, de la importancia obviamente que tiene el flujo de efectivo. También el día de ayer habíamos hablado acerca del estado de ganancias retenidos y de igual manera habíamos dicho que básicamente es una forma abreviada del estado financiero de patrimonio de los accionistas. Este estado como tal nos ayuda a mostrar cómo quedan las utilidades retenidas de la empresa al final de un periodo. Y también habíamos hablado acerca del balance general, en el cual pues habíamos visto también la importancia del balance general, el cual nos permite o le permite a la empresa básicamente poder reflejar una situación, poder reflejar la situación propiamente de la empresa en un momento determinado. Habíamos hablado de que gracias al estado, al balance general, podemos ver representado lo que son las cuentas de activo, de pasivo y de patrimonio, y de esta manera saber exactamente cómo estamos a nivel de empresa como tal. Es decir, podemos saber lo que la empresa tiene en este momento, los activos que tiene la empresa, y también podemos saber cuáles son las obligaciones en un momento determinado que tiene la empresa y que son muy importantes que igual los tengamos en cuenta. Y anteriormente pues habíamos visto el estado de resultados, que obviamente habíamos visto que el estado de resultado igual nos permite poder llevar básicamente o evaluar la gestión económica de la empresa, así como una importante guía en el proceso de la toma gerencial. Igual habíamos visto que el estado de resultado también se conoce como estado de pérdidas y ganancias. Y todos los estados financieros que les mencioné anteriormente, de una u otra manera, muchachos, pues son indispensables al momento de poder tomar decisiones y para poder saber financieramente cómo está la compañía. Todos los estados financieros, o al menos en su mayoría,
deberían de llevar lo que son las notas de los estados financieros. Ya en los ejemplos anteriores habíamos visto que en algunas cuentas pues estaban notas que al final, cuando íbamos a esas notas, veíamos el detalle propiamente de los cálculos o cómo se habían generado dichos cálculos. Y las notas son importantes dentro de los estados financieros, ya que por medio de esas notas nos permiten poder explicar las relaciones con las cuentas relevantes de los estados financieros, es decir, con aquellas cuentas donde nosotros sabemos que tenemos que hacer alguna explicación del procedimiento que se realizó. Entonces es muy importante que estemos claros que las notas financieras son fundamentales para poder explicar mejor lo que son los estados financieros como tal. Tenemos que las notas financieras proporcionan información detallada sobre políticas contables, procedimientos de cálculo, transacciones subyacentes en los rubros de los estados financieros. Y generalmente los asuntos habituales a los que se refieren estas notas pues son el reconocimiento de ingresos, los impuestos sobre la renta, los desgloses de las cuentas de activo fijo, y tenemos las condiciones de deudas y arrendamiento y las contingencias. Es decir, cualquier explicación que nosotros queramos ahondar en los estados financieros, pues únicamente los colocamos como notas de estados financieros y en ellas explicamos cuáles fueron los procedimientos que utilizamos. En cuanto a la consideración de los estados financieros internacionales, pues básicamente esto se refiere a que cuando estamos hablando de empresas transaccionales, por ejemplo, si hubiera una empresa que su casa matriz está en Estados Unidos y tiene diferentes sucursales en diferentes países, al momento de realizar los estados financieros, estos se tienen que básicamente podríamos decir, hacer la conversión a la moneda de la empresa sede. Es decir, que si la empresa se encuentra en Estados Unidos y tenemos diferentes sucursales, una en Honduras, otra en Nicaragua, otra en Costa Rica, otra en Panamá, otra en Venezuela, por decirles algo, otra en Inglaterra, pues en donde tengamos esas sucursales, todos los estados financieros al momento de enviarlos, de consolidarlos, pues tiene que ser en la moneda, la conversión en la moneda a la que pertenece a la empresa sede. Entonces, en este caso, pues todo tendría que convertirse obviamente a dólar. Esto se realiza aplicando una técnica llamada método de tasas corrientes, de acuerdo con la cual todos los activos y pasivos de la empresa matriz estadounidense denominados en divisas extranjeras deben de convertirse a dólar usando el tipo de cambio vigente del último día del año fiscal. Es decir, obviamente, si lo estamos haciendo el 31 de diciembre, pues de ese último día, si el año fiscal está de enero a diciembre, por decirles algo, entonces al último día fiscal, el 31 de diciembre, tendríamos que agarrar la tasa que en ese momento esté vigente para hacer la conversión. Los rubros del estado de pérdidas y ganancias reciben un tratamiento similar. Por otro lado, las cuentas patrimoniales se convierten a dólares usando el tipo de cambio que estaba vigente cuando se realizó la inversión patrimonial de la empresa matriz. En pocas palabras, muchachos, nuestros estados financieros, si pertenecemos a una empresa, a una corporación donde sucede en el país donde esté la sede, tenemos que hacer la conversión a la moneda del país donde sea o donde esté nuestra empresa sede. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir con la consideración de los estados financieros internacionales. Y las ganancias retenidas se ajustan para reflejar las utilidades o pérdidas de cada año. Y en cuanto a lo que es el uso de razones financieras, pues ya hasta
hasta aquí, pues hemos cerrado básicamente, muchachos, el ciclo de presentación de nuestros informes. Si ustedes se recuerdan, en un inicio habíamos dicho de que cuando nosotros presentamos los informes a los accionistas, pues obviamente tiene que ir y a carta dirigida a los accionistas. En ella pues presentamos básicamente un resumen de todos los acontecimientos que han sucedido en la empresa. Presentamos también un resumen de cuáles han sido las principales inversiones que se han realizado en la empresa, así como también de cuáles son o cuáles podrían ser y los cambios que se están proponiendo para el nuevo periodo. Entonces, en este sentido, adicionalmente hay la carta de los accionistas, donde básicamente se les presenta un resumen ejecutivo, pues también teníamos la presentación de los estados financieros, también teníamos, y aparte de las notas financieras, en el caso de que sean necesarias, ahondar en alguna cuenta o en algún detalle específico del estado financiero, pues lo podemos poner como nota financiera. Y habíamos visto también, y aparte de las conversiones propiamente cuando son estados financieros internacionales, hasta allí llegamos prácticamente con lo que es y la presentación propiamente que se les hace a los accionistas sobre ellas y las diferentes sobre el estado propiamente de la empresa. Vamos ahora a ver el uso de razones financieras. En el uso de las razones financieras tenemos que la información contenida en los cuatro estados financieros básicos que hemos visto es muy importante para las diversas partes interesadas que necesitan conocer con regularidad medidas relativas al desempeño de la empresa. Es decir, mediante estos 4 estados financieros, pues básicamente nosotros podemos saber cómo vamos a estar o cómo vamos a financieramente, cómo está la empresa. Hemos visto también que uno de los estados financieros que más nos pueden ayudar, obviamente, es el estado financiero de flujo de efectivo, porque por medio del estado de flujo de efectivo, pues nosotros vemos cuáles han sido los ingresos, cómo está el efectivo como tal, cuáles son los ingresos de la empresa y cuáles son los gastos también que la empresa ha tenido, así como las inversiones. Entonces, de esta manera, pues podemos tener un escenario claro de cómo estamos financieramente, si tenemos un buen flujo de efectivo. Si estamos en negativo, como hacía la pregunta el día de ayer su compañero, pues es un tema de preocuparse, porque recordemos que si estamos en negativo, quiere decir que hemos hecho de repente más inversiones o más gastos de los que realmente financieramente podríamos hacerle frente, ¿verdad? De repente pensamos de que como tenemos muchas cuentas por cobrar o como de repente tenemos muchos negocios que están en espera de poderse realizar, de repente podemos tener la esperanza que con eso financieramente nos podamos levantar, pero realmente un detalle importante es que el flujo de efectivo no lo podemos comprometer y en este sentido el flujo de efectivo realmente nos va a ir mostrando o nos va a permitir ver si realmente a corto, mediano y largo plazo pues nosotros vamos a tener el flujo de efectivo necesario para hacer frente a nuestras responsabilidades, partiendo de que no podemos obviamente hacer frente a las responsabilidades que tenemos de pagos con utilidades, sino que necesitamos el dinero para poder pagar. Pues cuando hablamos propiamente de estos informes, pues nos damos en cuenta que todos ellos son un complemento y que realmente son necesarios estos 4 informes para poder tomar decisiones a nivel financieras. Sin embargo, tenemos también el uso de las razones financieras. Aquí la palabra clave es relativo, porque el análisis de los estados financieros se basan en el uso de razones o valores relativos.
En el caso de análisis de razones financieras, incluye métodos de cálculo e interpretación de las razones financieras para analizar y supervisar el desempeño de la empresa. Las entradas básicas para el análisis de razones son obviamente el estado de pérdida y ganancia y el balance general de la empresa. Dentro de lo que es el tema propiamente del uso de razones financieras, tenemos también las partes interesadas. Podemos decir que el análisis de razón de los estados financieros de una empresa es importante para los accionistas y los acreedores y la propia administración de la compañía. Es muy importante que nosotros tengamos presente que los accionistas actuales y potenciales se interesan en el nivel presente y futuro de riesgo y rendimiento de la empresa. Ya vimos que financieramente para nosotros es muy importante medir el riesgo. Por eso, ante la pregunta, y hago énfasis en esta pregunta porque es muy interesante la pregunta que hizo ayer su compañero, si nosotros tenemos un flujo de efectivo en negativo, pues definitivamente es un riesgo potencial que tenemos. Y en este sentido, tenemos que financieramente poder medir aquellos riesgos que realmente nosotros hasta cierto punto podemos mitigar o controlar. Recuerden que también tenemos otros tipos de riesgos que desgraciadamente pues no podemos medir financieramente. Por ejemplo, que de repente tengamos una caída de la moneda, de repente y las inversiones que hicimos hubo un fracaso, hubo una baja, hubo una alteración, lo que fuera, o de repente si tenemos en la bolsa de repente tenemos nuestras inversiones en la bolsa de valores y pues sucedió algo y esas inversiones de repente bajaron el valor adquisitivo propiamente, pues podemos llevar a la quiebra a una empresa. Entonces, de repente podemos decir que sí podemos vivir con algunos riesgos, siempre y cuando tengamos controlados esos riesgos, pero hay otros riesgos en los que siempre tenemos que tener mucho cuidado y por eso el hecho de quedarnos sin flujo de efectivo puede ser para nosotros bastante crítico y también puede ser una mala señal para los proveedores que nosotros tengamos e incluso para nuestros clientes, porque se imaginan ustedes que por ejemplo yo quiera invertir en un banco y resulte que ese banco ya existan rumores que no tiene liquidez, que no tiene manera de hacer frente a sus responsabilidades financieras. Entonces, obviamente yo como cliente, aunque quiera invertir o aunque quiera asociarme con esta empresa, pues no lo voy a hacer porque no voy a poner en riesgo mi dinero. Pues por eso es muy importante básicamente el que nosotros tengamos controlado financieramente, el que sepamos interpretar cómo estamos en la empresa y las razones de estados financieros, pues es una herramienta que nos ayuda a esto. Tenemos que los acreedores se interesan principalmente en la liquidez a corto plazo de la empresa. El día de ayer habíamos visto que existen los activos corrientes y los pasivos corrientes. Habíamos visto que para nosotros, igual en el balance general, incluso en el momento de estar colocando las cuentas, tanto de activo como de pasivo y patrimonio, pues tenemos que colocar iniciando con aquellas cuentas, en el caso de activo, que sean activos corrientes, es decir, que la recuperación de ellos prácticamente sea casi de inmediato. Hablamos de activos líquidos, en donde inmediatamente podemos ver el efectivo. Sin embargo, tenemos también aquellos activos que obviamente por el nivel de inversión que hicimos, por ejemplo, si compramos un edificio, si de repente compramos un carro o cualquier otro tipo de inversión, pues obviamente vamos a ver que esos activos en su momento, pues obviamente van a ser útiles a la empresa, pero no se recibe el dinero o no va a ser tan tangible como con los activos corrientes como tal. Y lo mismo pasa con los pasivos. Entonces, en este caso, a los acreedores realmente lo que les interesa ver es la liquidez a corto plazo de la empresa, así como es su capital para realizar el pago de los intereses y el principal
un interés secundario para los acreedores es la rentabilidad de la empresa. Es decir, principalmente, obviamente, es la liquidez a corto plazo. Y después es propiamente la rentabilidad de la empresa, ya que desean tener la seguridad de que ésta se encuentre sana. Recordemos que partiendo de eso para nosotros es importante porque cuando nosotros hablamos propiamente de qué tan rentable es una empresa, no solamente los acreedores no se van a ir solo por lo que nosotros les digamos, ¿sí? Sino que realmente es viendo nuestros estados financieros. Entonces, y obviamente al ver nuestros estados financieros, definitivamente pues nos van a pedir el estado de pérdidas y ganancias, el estado de balance general. También nos van a pedir, obviamente, lo que es el flujo de efectivo, para ver si realmente la empresa tiene para poder pagar, hacer frente a sus obligaciones financieras. Y tenemos también el estado de ganancias retenidas. Entonces, obviamente, a ellos les interesa ver cómo está la liquidez a corto plazo de la empresa. Y la administración también, obviamente, al igual que los accionistas, se interesan en todos los aspectos de la situación financiera de la compañía y tratan de generar razones financieras que sean favorables para los dueños y acreedores. Además, la administración usa las razones para supervisar el desempeño de la empresa en un periodo a otro. Recuerden que obviamente existe un monitoreo constante. Es decir, y aparte de administración financiera es delicada en ese sentido, porque tomar una decisión tarde puede llevar a la quiebra a una empresa. Recordemos también que la mayoría de empresas, a menos que sea una empresa familiar, pues tienen sus accionistas, tienen sus socios, y de igual manera pues estamos hablando de inversión o del capital que ellos inyectaron propiamente a estas instituciones. Tenemos también los tipos de comparaciones de razones. El análisis de las razones no es simplemente el cálculo de una razón específica, es más importante la interpretación del valor de la razón. Se requiere de un criterio significativo de comparación para responder a las preguntas como ¿la cifra es demasiado alta o demasiado baja? ¿Es bueno o malo? Es decir, vamos a ver que mediante las técnicas de comparación de la razón financieras nos vamos a dar cuenta que muchas veces podríamos pensar que todo está bien. Es decir, que si la razón financiera de repente está alta, es que todo está bien. Pero nos vamos a dar cuenta que de repente puede ser lo contrario. Entonces, básicamente, cuando nosotros analizamos lo que es o podemos comparar propiamente lo que son las razones financieras, pues nos vamos a dar cuenta de que vamos a ver que puede ser esta cifra demasiado alta o demasiado baja. Pero a todo esto tenemos que darle una interpretación financiera, la cual vamos a ir viendo más adelante. Para esto existen dos tipos de comparaciones de razones. Tenemos el análisis de una muestra representativa y tenemos el análisis de las series temporales. En el caso del análisis de una muestra representativa, implica la comparación de las razones financieras de las diferentes empresas en un mismo periodo. Con frecuencia, los analistas se interesan en qué tan bien se ha desempeñado una empresa en relación con otra de la misma industria. A menudo, una empresa compara los valores de sus razones con los de sus competencias o con sus competidores claves, o de un grupo de competidores a los que desea imitar. Este tipo de análisis de muestra representativa se conoce como benchmarking, es decir, evaluación comparativa, y se ha vuelto bastante común. Es decir, es una técnica que financieramente se ha vuelto bastante común. Tenemos una tabla donde nos muestra algunos ejemplos, o podríamos decir el ejemplo de ciertas comparaciones donde tenemos las razones financieras de las empresas selectas con los valores de mediano
la mediana de industria. Tenemos, por ejemplo, estamos comparando lo que es la liquidez corriente, la razón rápida, la rotación de inventarios, los periodos promedios de cobros en días, la rotación de activos totales, los índices de endeudamiento, el margen de utilidad neta, el rendimiento total sobre el total de activos y el rendimiento sobre el patrimonio. Posteriormente, más adelante, vamos a ver cómo calculamos algunas de ellas, pero vemos que, si se fijan, tenemos el comparativo de empresas como, por ejemplo, lo que son las computadoras. En este caso estamos comparando Dell y Hewlett Packard, que si ustedes se fijan, pues son bastante similar. Podríamos decir que son, bueno, no diríamos que bastante similar, sino que realmente se dedican a lo mismo, pues el rubro es lo mismo. Tenemos también Home Depot y Lowe's, que son materiales para construcción, son empresas que se dedican a materiales de construcción. Tenemos también Cloher y Waterford, que son tiendas comestibles, y tenemos Sears y Walmart, que son tiendas generales de mercancía. Entonces, si ustedes se fijan, jóvenes, en cada uno de esos grupos se está comparando cómo están en cuanto a la liquidez corriente, cómo están en cuanto a las razones rápidas y a rotación de inventario. Si se fijan en rotación de inventario, en Dell tenemos 40.5 y en el caso de Hewlett Packard tenemos de 3.8. Tenemos también los periodos promedios de cobros en día. Fíjense, interesante, en Dell, pues los periodos son más cortos, de 58.9 días, pero en el caso de Hewlett Packard, como que dan más tiempo. En este caso son 8.6. En las rotaciones de activos totales tenemos 1.6 y en Hewlett Packard tenemos de 1 punto. En el índice de endeudamiento, si se fijan, en el índice de endeudamiento tenemos que Dell está con 0.8 y 0.6, es decir, que en este caso, pues Dell está, tiene un índice mayor de endeudamiento. En cuanto a la utilidad neta, miren, bien interesante la utilidad neta. Imagen de utilidad neta, tenemos de 2.7 para Dell y tenemos de 6.7 para Hewlett Packard y para HP. En el caso de rendimiento sobre el total de activos en porcentaje, tenemos del 4.3 y tenemos Hewlett Packard de 6.7. Pero cuando hablamos de rendimiento sobre el patrimonio en porcentaje, tenemos Dell con 25.4 y HP con 18.9. Interesante. ¿Y por qué es interesante? Porque de esta manera nosotros podemos ir viendo en el caso de cómo vamos, cuál es básicamente comparando cómo están una institución con otra similar y si estamos bien o básicamente si no estamos bien. Para eso sirve el benchmarking, para saber realmente cómo estamos. Creo que muchos se habrán de preguntar, ¿y cómo se obtiene esta información? Es decir, ¿cómo saben, por ejemplo, cuánto vende Sears y cuánto vende Walmart, por decirles algo? ¿Cuánto es su liquidez corriente? ¿Cuánto es su razón rápido? ¿Cómo saber eso? ¿Cómo conseguir esa información? Pues obviamente esa información, recuerden que cuando hablamos de corporaciones, y ya lo habíamos visto al inicio del periodo, cuando hablábamos de corporaciones, hablábamos de que obviamente estas empresas tienen la obligación propiamente de publicar sus estados financieros. Por eso nosotros básicamente muchas veces a inicio de año o en los meses más o menos de marzo, abril más o menos, pues ya estamos viendo que en los periódicos de nuestro país, pues están publicados todos los estados financieros de las diferentes instituciones, obviamente corporaciones, bancos, instituciones financieras, todos ellos pues tienen que presentar esos estados financieros. Y
Recuerden que habíamos hablado de que esta información obviamente nosotros ya podemos obtener de estado de pérdidas y ganancias y del balance general. Adicionalmente a eso tenemos ya, y aparte de los almanaques de razones financieras, comerciales e industriales, tenemos normas de industria e índices comerciales que son instituciones que están presentando financieramente cómo van el ranking de estas empresas, cómo van a nivel de razones financieras y las empresas, y de esta manera pues se puede ir haciendo un comparativo de cómo están financieramente. Ahora bien, algo muy importante y que sí debemos de considerar es que debemos de ser muy cuidadosos de obtener las conclusiones del análisis de la comparación de razones. Es muy tentador suponer que si la razón de una empresa particular está por arriba de las normas de la industria, esto es una señal de que la empresa tiene un buen desempeño. Ojo con esto. Por lo menos en las dimensiones medidas por la razón. Sin embargo, la razón puede estar muy por arriba o muy por debajo de las normas de la industria, tanto por razones positivas como por razones negativas. Y es necesario determinar por qué difiere el desempeño de una empresa de sus homólogos en la industria. Esto es muy importante y por favor ténganlo en cuenta. Es necesario determinar por qué difiere el desempeño de una empresa de sus homólogos en la industria. Por lo tanto, el análisis de razón por sí solo es probablemente más útil en la identificación de área que se requiere mayor investigación. ¿Sí? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver un ejercicio. No sé si hasta aquí, jóvenes, tienen alguna pregunta, alguna duda. Yo no, ingeniero. Hola, ¿me escuchó? Sí. Ah, ok. Parece que no había activado bien el micrófono. No se preocupe. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Por el momento no, ingeniero. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, tenemos este ejercicio y sí me gustaría saber si alguien quiere participar en la lectura del ejercicio. Pues, ¿quiere yo le ayudo, ingeniera? Muy bien, Miguel. Por ser valiente se va a ganar 0.5 puntos extra, ¿oyó? No se preocupe, ingeniera. Comienzo. Ok. A principios de 2013, Mary Boyle, la analista financiera en jefe de Caldwell Manufacturing, una firma productora de intercambiadores de calor, reunió datos sobre el rendimiento financiero de la empresa durante 2012, el año que acababa de terminar. Ella calculó varias razones y obtuvo promedios de la industria. Estaba interesada sobre todo en la rotación de inventarios, la cual refleja la rapidez con la que la empresa desplaza su inventario desde la materia prima, pasando por la producción y la conversión en productos terminados, hasta que se completa la venta al cliente. En general, se prefieren valores altos de esta razón porque indican una rotación de inventarios más rápida y una administración de inventarios más eficiente. La rotación de inventarios de Caldwell Manufacturing, calculada para 2012, y la rotación de inventario promedio de la industria fueron las siguientes. Caldwell Manufacturing 14.8, promedio de la industria 9.7.
Excelente, Miguel, gracias. Entonces, vamos a ver, muchachos, viendo esta rotación de inventario de 2012, Mary necesitaba hacer una comparación sobre cuánto era la rotación propiamente de la empresa que ella en esos momentos estaba analizando financieramente y el promedio de la industria. Es decir, el promedio de la industria obviamente tienen que ser empresas donde nosotros nos podamos comparar. Si vimos anteriormente, no estamos comparando peras contra manzanas, estábamos comparando peras con peras. Computadoras, pues estábamos comparando Dell con HP. Tiendas, estábamos comparando Sears, que es similar a Walmart. Entonces, en este sentido, estamos comparando, obviamente, peras con peras y manzanas con manzanas, por decirlo de esta manera. Entonces, esta persona vino y hizo ese tipo de comparación. Y en conclusión llegó que rotación de inventario de 2012 tenía, y empresa que ella estaba analizando, Carwell, tenía 14.8. Sin embargo, la industria promedio tenía 9.7. Viéndolo de esta manera, muchachos, ¿qué conclusiones podríamos llegar nosotros? ¿Qué creen que podríamos llegar como conclusión? Que Cowboy Manufacturing rotaba más el inventario porque tenía más ventas. Podría ser eso, ¿verdad? Podría ser que y empresa financieramente podría estar bien. Eso es nuestra primera impresión, pero miren cómo financieramente muchas veces no nos podemos ir solo con la primera impresión, sino escudriñar un poquito más, ver un poquito más allá. Entonces tenemos que, y alguien que me ayude, por favor, a leer la siguiente parte. Yo sé, chicos, que todos quieren leer, yo sé. Yo ahorita me voy a pasar a la computadora, ingeniero, porque yo estoy en el teléfono, pero no veo la pantalla compartida. Por eso es. Ya me extrañaba, Steven. Ya me extrañaba. Yo le voy a leer, ingeniero. Ahorita iba a hacer el cambio de pasarme el teléfono a la computadora. No se preocupe, Steven. Yo sé que usted participa. Joel, muy bien, Joel. Vamos a ver. La reacción inicial de Mari con estos datos fue que la empresa había administrado su inventario mucho mejor que las empresas promedios de la industria. La rotación fue casi un 53% más rápida que el promedio de la industria. Sin embargo, después de reflexionar, se dio cuenta de que una rotación de inventarios muy alta también podría significar niveles muy bajos de inventario. Las consecuencias de niveles bajos de inventario podría ser devastadoramente considerado inventario insuficiente para cumplir las necesidades de los clientes. De hecho, las pláticas con el personal del Departamento de Manufactura y Marketing revelaron este problema. Los inventarios durante el año fueron extremadamente bajos como resultado de los números retrasos en la producción, numerosos retrasos, en la producción, los cuales dificultaron que la empresa cumpliera con la demanda y ocasionaran pérdida de ventas. Una razón que al principio parecía reflejar una administración de inventarios extremadamente eficiente, en realidad era el síntoma de un problema grave. Muy bien, gracias, Joel. Fíjense qué interesante, muchachos. Si nos hubiéramos ido solamente por varios datos, y eso es lo que nos dicen al final, esa es la parte que tenemos que tener bien clara, y por eso, cuando estábamos viendo la ilustración anterior, yo ya hacía mención específicamente a ese punto, que teníamos que tener mucho cuidado, porque resulta muy tentador suponer que si a razón de una empresa particular está por arriba de lo normal de la industria, esto es una señal de que la empresa tiene un buen desempeño. Eso uno dice, bueno, si yo veo que realmente todo está bien, que estamos incluso superior a la industria, ¿será que estamos bien? Fíjense en esto, pero no siempre es así. Por eso nos dice, sin embargo, la razón puede estar
por arriba o muy por debajo de las normas de industria, tanto por razones positivas como por razones negativas. Y es necesario determinar por qué difiere el desempeño de una empresa de sus homólogos en la industria. Miren qué interesante esa parte. Fíjense que obviamente para Mary, cuando inicia y ve y dice, oh, estamos muy bien, y la empresa realmente está muy bien, y cualquiera podría haber pensado, yo que creo que fue Miguel el que dijo, bueno, quiere decir que han habido bastantes ventas y por eso ha habido bastante rotación de inventario. Sin embargo, recuerden que financieramente existen los dos polos, es decir, existe lo que es un margen negativo y un margen positivo. Es decir, en este caso, el que haya mucha rotación de inventario puede ser algo positivo, podría ser que han habido bastantes ventas, pero también puede ser negativo, como lo que está diciendo, que al final se dio cuenta que la rotación, a pesar de que fue de casi un 53% más rápido que el promedio de industria, significaba que la rotación de inventario era muy alto también, podría significar un nivel muy bajo de inventario. Es decir, como tenían poco inventario, obviamente tenían que estar produciendo más. ¿Qué significa que nosotros financieramente, vamos a ver, muchachos, qué creen ustedes que signifique el que se esté, por ejemplo, que si se tienen que hacer 1000 camisas, solamente se estén haciendo de 20 en 20 camisas? ¿Qué creen ustedes que podría significar? ¿Podría repetir, ingeniera? Se me trabó un poquito la cosa. Ok, ¿qué creen ustedes, chicos, que podría significar, por ejemplo? Miren qué interesante acá. Tenemos un promedio de rotación mucho más alto que la industria. Sin embargo, nos dice que realmente eso no es bueno. No es bueno porque si vemos y a otra parte o a otra cara de la moneda, nos damos cuenta de que ha habido mucha rotación debido a que ha habido poco stock en el inventario. Y para poder cubrir con la demanda de los clientes, ha significado estar produciendo mucho más. Ahora, financieramente, para una empresa es conveniente estar gastando, por ejemplo, todos los días estar produciendo, muchachos. Financieramente, ¿ustedes creen que es conveniente para una empresa? Es decir, si yo puedo producir 1000 piezas de camisa de una vez, tomaría la decisión de producir de 20 en 20, por decirles algo, o produciría 1000 camisas de una vez. Por supuesto que no, ingeniera. Para empezar, tenemos principalmente, ¿no?, de entrada los gastos de electricidad y de servicios básicos de la producción, y entre más días se está produciendo, pues más gastos. Ajá, y eso financieramente, ¿cómo lo conocemos nosotros? ¿Qué tipo de gastos son esos? Operacionales. Ajá, son operacionales, muy bien. Pero adicionalmente, ¿qué pasa cuando nosotros incrementamos nuestros gastos operacionales? Cuando nosotros incrementamos nuestro costo operativo, ¿qué pasa? Tenemos que subir el precio del producto. ¿Qué creen ustedes? Por supuesto que sí, para poder mantener un margen de ganancias. Exacto, entonces miren qué interesante, no necesariamente, por eso es todo en exceso, muchachos, es malo, y todo también muy limitado también es malo. ¿Qué les quiero decir con esto? Tener también grandes cantidades de inventario puede provocar también gastos indirectos a la empresa. Sí, porque tiene que mantener ese producto, porque de repente si es un producto que hay que mantenerlo refrigerado, pues tiene que estar gastando energía más de la cuenta, porque de repente existen polías, existen muchas situaciones que pueden afectar a que tengamos un gran exceso de inventario, pero también en vender no hay, también afecta a la empresa. Entonces, qué interesante que a pesar de que la primera impresión financieramente fue, wow, esta empresa está bien, siempre tenemos que no dejarnos ir solamente
por lo que nosotros vemos a simple vista. No sé si ustedes se recuerdan del ejercicio anterior que habíamos hecho, donde muchos me dijeron, ingeniera, pero es que ella pregunta ahí es, ¿por qué sería conveniente dividir las acciones? ¿O por qué no sería conveniente dividir las acciones? Pero yo ya a ustedes hacía énfasis en que vieran un poco más allá, es decir, poder ver el contexto. Así es todo, muchachos. Cuando nosotros financieramente resolvemos problemas y tomamos decisiones, no solamente podemos ver lo que está a nuestras narices, es decir, una decisión simple o algo que nosotros veamos y digamos, no, financieramente vamos bien. Estamos bien con nuestro balance de pérdidas y ganancias. Y muchas veces nos encontramos con eso, nos encontramos con que decimos, no, yo en el banco tengo 50,000 empiras, ajá, pero de esos 50,000 empiras de repente tienes retenido 45,000 empiras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tienes los 50,000 empiras, solo tienes realmente 5,000 empiras, ¿sí? Disponible. Ese es tu flujo de efectivo, eso es lo que es tuyo. Realmente, aquellos 45,000 empiras que ellos tienen comprometidos realmente no son tuyos, ¿sí? Eso es lo mismo que sucede. Entonces, ¿cuál es mi consejo en este caso? Que siempre tenemos que ver no solamente lo que nos da a simple vista, sino analizar un poquito más el contexto. Ok, pero ¿qué sucede? ¿Será bueno realmente que haya mucha rotación? ¿Será que realmente las ventas justifican esa rotación? Y realmente cuando vamos escudriñando un poco más nos vamos dando cuenta que realmente no es así, sino que lejos de eso ha ocasionado, miren lo que dice, la empresa ha ocasionado dificultades. ¿Dificultades en qué? En determinar, primero que todo, en poder dar una respuesta inmediata a sus clientes. Y segundo, en las pérdidas o todas las pérdidas que se ocasionaron debidamente a que se vende no hay, o a que no se puede cumplir con lo que realmente se tiene previsto, porque el inventario que tenemos es muy pobre y tenemos que estar produciendo y eso hace que también incrementemos nuestros costos en todos los sentidos, porque recuerden que tenemos costos directos y tenemos costos indirectos también. Entonces, obviamente, todo eso, muchachos, al final nos puede perjudicar operativamente. Entonces, tenemos que tener un punto de vista, no solamente de lo que nos están mostrando. Por eso hay un dicho, y definitivamente creo que es un dicho bastante válido, y que dice, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Y ahí viene esto, pues, no siempre cuando nos presentan, y también retorno a los ejercicios anteriores que habíamos visto, donde, por ejemplo, habíamos visto una empresa donde le daba a sus accionistas, estábamos haciendo un comparativo de 3 años, y a los accionistas, por ejemplo, en una de las empresas en el primer año, y estaban dando más de lo que otra empresa les estaba dando en ese año. Sin embargo, al final de los 3 años, y la segunda empresa, que era la que daba menos en el primer año, pues, y estaba una mayor cantidad de ganancia a los accionistas que la primera empresa, que era la que les daba más en el primer año. Y cualquiera nos diríamos, bueno, yo me voy por la segunda empresa porque al final de los 3 años, lo que yo invierta, al final de los 3 años yo voy a tener mucho más. ¿Y cuál era la explicación en ese ejercicio? Pues que no era así, que no necesariamente era lo correcto, porque podíamos, si bien es cierto, en el primer año recibíamos bastante en la primera empresa, ese dinero que recibíamos lo podíamos invertir y al final podíamos obtener mucho más. O sea, teníamos la capacidad, por lo que nos estaban dando en el primer año, de invertir y al final tener mucha más ganancia que si nos íbamos con la segunda empresa. Por eso es muy importante que veamos, y no todo desde el mismo ángulo, sino que lo podamos ver desde diferentes ángulos, muchachos. Primero, para no arriesgar el patrimonio que tenemos en la institución, para no arriesgar no solamente la marca, porque sí ya vimos anteriormente que la marca era importante para la empresa, claro que es importante, pero no solo la marca es importante, sino también financieramente cómo está esa empresa, ¿verdad?
Entonces, tenemos que ver y analizar todo el campo, como dicen. No solamente nos podemos ir por una parte, no solamente nos podemos ir por corazonada, muchachos, o por lo que más me gusta. Yo también les decía otra cosa, no podemos venir y meternos a una inversión que nosotros no conozcamos. Si nosotros vamos a asociarnos en una empresa y esta empresa es de venta de computadoras, pues somos ingenieros en sistemas, claro que lo podemos hacer. Es nuestro día a día, nadie nos va a engañar, pero no me voy a ir a asociar a una empresa de venta de refrescos porque no conozco nada de refrescos. Entonces, al final voy a estar sujeta a aquello que digan, voy a tener que decir amén, porque realmente no conozco. Entonces, ¿cuál es el primer consejo que se da? Ok, si te vas a meter a un negocio, métete a un negocio que realmente tú conozcas o que tengas experiencia en eso. No sé, muchachos, si hay alguna pregunta, alguna duda, si hay algo que no esté muy claro. El examen para ustedes es el día lunes. Aunque tengamos planificada clase ese día, no vamos a tener, muchachos, el día lunes descansamos. Sin embargo, sí vamos a tener el día martes, miércoles y jueves. ¿Preguntas? Una consulta, ingeniera. En el caso de la diapositiva aquí, de la explicación de este caso, ¿qué cosa consideraría usted que podría hacer una empresa para disminuir la rotación? ¿Solo aumentar el precio o alguna otra cosa? No, es que realmente aumentar el precio viene a ser una consecuencia de que no se lleve un buen control de inventario. Lo que yo ya podría decir en esta situación es, hablando informáticamente y financieramente, yo me preocuparía por realmente tener un buen control en la parte operativa. Y lo que al final yo tengo ahí, si hay demasiada rotación de inventario y esta rotación de inventario se debe a que no se lleva realmente un buen control de producción, porque este es el problema, es decir, están produciendo menos de lo que se está vendiendo. Quiere decir que no hay una conexión o no hay una comunicación entre el departamento de ventas y el departamento operativo. Entonces, ¿qué es lo que yo haría ahí? Más que subir el precio, me preocuparía por saber qué es lo que sucede. Si ya tienen un sistema informático, pues definitivamente no ya está funcionando. Entonces, primero buscar las herramientas que como finanzas me permitan poder controlar ese problema que tengo. Y ese problema que tengo no es más que un problema de comunicación, un problema en el que se está produciendo menos de lo que se está vendiendo. Al final, en este ejercicio en particular, por eso es que hay demasiada rotación, porque al final están vendiendo más de lo que están produciendo. Hay un desfase ahí. El resultado de que ellos aumenten el precio, por ejemplo, en el producto viene a ser como que para que la empresa pueda tirar manotados de ahogado, es decir, que la empresa pueda subsistir, ¿sí? Pero si sigue así, se imagina usted, están gastando en incrementando sus costos operativos. Ese es el problema. Están incrementando sus costos operativos, entonces de alguna manera tienen que subsistir. Ese es el detalle. Entonces yo me preocuparía realmente para esta empresa en particular en ver cuál es el sistema que están utilizando en el área de operaciones. Y si no es un sistema que realmente me permita llevar ese control financieramente, definitivamente hay que cambiarlo. Yo me preocuparía más por, como dicen, por arreglar la casa antes de cualquier otra situación. Esta es una señal de alerta. Entonces, yo haría eso financieramente. Ahora bien, ¿qué pasa si yo vengo y subo los precios competitivamente? Voy a andar mal, ¿sí? ¿Se imagina usted que, por ejemplo, yo vaya a la pulpería y compre un refresco y diga, bueno, quiero una Coca-Cola? ¿De cuánto? De 3 litros. Y cuesta 80 pesos. Pero ya Pepsi de 3 litros me cuesta 60 pesos. ¿Cuál cree usted que compraría? Por decirle algo. No, pues así la Pepsi. ¿Verdad? La Pepsi. Aunque a mí me guste más la Coca, pero pues estoy ahorrando ¿cuánto? Chicos, estoy ahorrando 20 empiras. ¿Sí? Ojo con eso. Y de 20 en 20 es dinero.
Esto es financieramente las decisiones que uno toma. Por eso, muchachos, siéntanse contentos, porque siempre van a tener trabajo en informática. Cuando suceden estas situaciones y a manera de solucionario es así. Si no se tienen estados financieros a tiempo, pues hay que ir a ver el sistema, qué es lo que sucede. El sistema no está proporcionando eso. Si nosotros veíamos anteriormente, y yo sé que ustedes ya lo han visto en otras clases, que todo es básicamente una empresa, una organización como tal. Todos sus departamentos tienen que fluir de forma efectiva. Es decir, lo que para mí es una salida de información, para otro departamento es una entrada de información. Entonces, ¿qué pasa si no se está produciendo lo que se tiene que producir? Quiere decir que ni siquiera se está viendo el reporte de ventas. Eso es lo que quiere decir. Porque ¿cómo voy a producir yo a menos de lo que se está vendiendo? Díganme ustedes qué explicación puede tener eso, chicos. Obviamente hay otras decisiones, como por ejemplo las estrategias con nuestros proveedores, ver si hay otra manera de subsanar esta situación. De repente tal vez la maquinaria no sea la maquinaria eficiente, pero ¿qué pasa? Eso es como cuando nosotros tenemos un checklist. Cuando nosotros vamos a implementar un sistema, nosotros hacemos una bitácora, ¿cierto? Y comenzamos a seleccionar y decir, ok, ya tenemos listo, capacitados a los usuarios, sí, ok, ponemos una flechita, estamos bien. Ya hicimos todas las pruebas funcionales, ya validamos todo lo que lleva el sistema, a nivel de códigos hicimos pruebas, a nivel de usuarios funcionales hicimos pruebas, capacitamos a los usuarios claves, sí, hicimos todo eso. Ok, marquemos que estamos bien. Es igual, financieramente, cuando nosotros tenemos un problema de esta magnitud, no es que vamos a ir a despedir a toda la gente de producción o que vamos a ir a despedir a toda la gente de ventas, no es eso, sino que vamos a analizar qué factores pueden estar provocando que esté sucediendo esto, ¿sí? No sé si me doy a entender ahí, Arnold, y no sé si respondí su pregunta. Sí, respondemos, ingeniera, muchas gracias. De nada. Bueno, chicos, entonces solo me queda que yo el día lunes, mejor dicho, el día lunes va a estar habilitado el examen todo el día. De verdad, les deseo mucha suerte, tranquilos. Ustedes hagan tranquilos, hagan ustedes solos, muchachos. Yo sé que ustedes son muy jóvenes brillantes, todos y cada uno de ustedes son brillantes. Sé que de repente la situación en estos momentos pues puede provocarnos un poquito de estrés, pero les animo a que hagan lo mejor que ustedes pueden, a que analicen, a que no se dejen ir solamente porque, ay, qué difícil está este examen, o ay, qué fácil está este examen. No, analizar un poco lo que me están preguntando y qué es lo que quieren, qué respuesta quieren, ¿ok? ¿Dudas, muchachos? No, ingeniera, bueno, esta presentación que ya está en el campus o es parte del libro, solo ahí, perdone. Es que como le digo, estaba en el teléfono y no miraba nada y no sé por qué. Fíjense que la presentación no se la he subido. Ahorita finalizar, se la voy a subir para que ustedes ya puedan tener. Y también voy a ver si ya puedo generar y a videoconferencia que tuvimos el día de hoy para que ustedes también lo puedan tener. ¿Ok? Hasta esta presentación viene el examen, ¿verdad? Y la verdad que lo mismo que está en el libro es lo mismo que están en las presentaciones, chicos. Ustedes pueden estudiar ya sea de libro o de las presentaciones, ¿sí? Cualquier cosa. Yo generalmente en los temas que hago énfasis, en lo que de repente me detengo un poquito más, pues hay muchas posibilidades que de ahí nos puedan venir el examen. Pero ustedes pueden, cualquier recurso, pueden, si para ustedes es mejor estudiar de libro, lo pueden hacer. Y si quieren estudiar de las presentaciones también, no hay ningún inconveniente. Pero sería Capítulo 1, ¿Perdone? Sería hasta lo que vimos el día de hoy, ¿verdad? Sí, exacto, así es, Lourdes. Sería hasta lo que vimos el día de hoy. Sería el capítulo 1, capítulo 2 y hasta donde llegamos al capítulo 3. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Bueno, chicos. El lunes no tendríamos la clase, ¿verdad? No, el lunes no tendríamos ya clase, sino que ya clase ya tendríamos martes, miércoles,
Perdón, sí, martes, miércoles y jueves, así estaríamos. Ok, ingeniera, muchas gracias. A ustedes, muchachos. Feliz noche, cuídense mucho, por favor, si no tienen que salir, no salgan, y si salen, tomen todas las medidas del caso. Que tengan una feliz noche y un feliz fin de semana. Ingeniera, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.